Hola María Luisa, Hola, guapísima. ¿qué tal estás? Pues bien, vengo a hacer deporte, así que estoy a tope ahora. Yo también vengo del gimnasio, por eso tengo todavía el pelo recién Y ando, así. ando un poco igual, desmelena. Así que con estas endorfinas a tope, vamos a empezar hoy con la primera pregunta, como siempre, que es ¿quién eres? Bueno, pues es una pregunta como curiosa porque depende en el escenario en el que estoy, me presento de una manera o de otra. Y, y claro, yo ahora estoy muy metida en el tema de los viajes y me presento como una viajera del alma. Y me gusta viajar, y no solamente a nivel físico, desplazándome por los países, también viajar a través de mí en cualquier escenario. Y si tengo que ser alumna, soy alumna, si tengo que ser profe, soy profe, y si he de estar viajando, pues también soy viajera. Mm. Y me ha encantado esto de viajar del alma, que luego ya te voy a pedir que nos lo describas un poquito más. Pero la segunda pregunta creo que va a ayudar a eso, porque es ¿qué eventos, circunstancias, personas o momentos te han ayudado más a ser quien eres ahora? Pues el tema es, piensa que yo soy la cuarta de una familia de todos chicos, un poco superviviente, que digo yo he ido un poco como sola por el mundo y ese tipo de eventos y de tener una madre muy viajera, pues me ha ayudado a ir como descubriendo el mundo desde ahí, como desde buscarme yo las castañas e ir improvisando mucho, porque nunca sabes, los chicos iban creciendo, cada uno en su época, entonces ha sido como me adapto muy bien siempre como a todas las circunstancias. Puedes elegir más. Si no, hay... Esa sería una, bueno, por supuesto, a todos los cursos que me he apuntado, porque obviamente cuando empecé a hacer toda esta búsqueda personal, yo soy una persona muy práctica. Mi gran contacto con todo el tema espiritual fue a través de entrar en un retiro de meditación vipassana. Y lo primero que pensé al salir, digo, esto no es vendible, o sea, la gente no tiene 10 días y eso que es gratis, gratis entre comillas. Y entonces a partir de ahí me empecé como a formar para poder compartir las experiencias y acercar a la gente un poco a esa búsqueda de quiénes somos. Y entonces me formé pues en yoga, me hice terapeuta gestal, sistémica, he hecho constelaciones familiares, y claro, todo eso va conformando el mapa de quién soy. Pero a nivel práctico, para mí los viajes es lo que más me ha aportado. Es como un mindfulness continuo para saber quién soy en cada escenario. Hay como una base, no sé cómo explicarlo, porque ahora que estoy también escribiendo un poquito, voy como reordenando las ideas. Y a medida que voy viajando hay como una especie de algo de base que está siempre ahí. Y lo otro son como herramientas que puedo ir entrando, pero que en el viaje se van desplegando según el escenario que surge. Mm. Eso te iba a decir, entra un poquito más, porque claro, a mí también, que me encanta viajar y como te digo, luego pásame toda la información en la descripción de Tribu Viajera, porque antes de empezar le he dicho, vamos, el año que viene quiero irme a uno contigo porque escoges destinos que no son tan habituales y por supuesto la forma de organizarlos también es muy tuya. Que yo la comparto porque también tengo como ese mismo anhelo, ¿no? De conectar con los sitios de verdad y no hacer ahí como un tipo check japonés de 20.000 sitios en los que visitar encima lo más famoso tal, ¿no? Sino que es impregnarte de la energía de cada lugar y de la belleza de la naturaleza y de otros sitios, ¿no? Pero especialmente de la naturaleza de esos sitios. Y es verdad que yo para mí el viajar es como tener más presente esa mente de principiante, ¿no? Porque es cierto que, claro, los estímulos son nuevos, ahí no hay nada conocido y de alguna manera, claro, no hay certezas. Es estar abierto constantemente a la sorpresa, ¿no? A la admiración. Pero tú que has sido guía durante tanto tiempo, cuéntame así eso, ¿no? ¿Qué es la mayor dificultad
¿cuál es el mayor asombro o sorpresa en cada viaje que no terminas de acostumbrarte y terminas así como henchida de gozo? O cualquier anécdota o cualquier cosa que se te ocurra. Una de las cosas que más me gustan de poder llevar la mirada así como que estoy planteando de un viaje consciente es que por más que repitas un lugar, siempre va a tener matices diferentes. Y llevar esa mirada de niño en cada uno de los viajes, no sé si has visto que los críos pueden ver 500 veces la misma película y están con la misma cara de asombrados como si fuera la primera vez. Pues a mí me pasa un poco esto con los viajes, que he podido ir un montón de veces al mismo sitio. No suelo repetir mucho, pero si voy, tengo esa capacidad de, ¡guau! Y esta vez lo veo por aquí, y esta por aquí, y esta por allá. Y sí que es verdad que es lo que tú decías, que menos cuando fue la época de guía, he intentado no repetir los sitios para mantener como ese grado de sorpresa y no entrar en esa mecanicidad que tiene la mente de caer en el automático. Por eso decía que dentro de todas las prácticas meditativas que he podido estar practicando, el viaje para mí es el mindfulness, pero, pero además sin esfuerzo. O sea, hay que poner, cuando a veces me sorprende ver tantos viajes donde ponen tantas dinámicas, y da igual si salir ya de viaje ya es una dinámica, con todo lo que te encuentras nada más salir, no hay que ponerle más aliciente a la vida que la que ya tiene y poder disfrutarla tal y como viene. Para mí ese es el gran secreto del viaje a donde sea. Sí que es verdad que si no ya como sobresaturamos, ¿no? Sí. Y de percibir realmente lo que hay alrededor, que también creo que es lo que nos pasa un poco en el día a día, de caer en rutinas, Sí. que yo intento también eso, ¿no? Como decir, venga, mentalidad de turista en tu propia ciudad, ¿no? Cambia de calle, intentas sorprenderte por la flor que acaba de salir, porque si no es que vamos como cegados. Sí. Y aunque no lo has puesto, pero es cierto que hace muy poquitos años, no sé si 1 o 2 años, tú tenías tu escuela de yoga dando tus clases y de pronto es como, nada, que me voy a organizar viajes ya con la tribu viajera. No sé ese punto de inflexión, si era algo que venías meditando ya desde hace mucho tiempo y como que fue algo fluido o fue realmente como algo impulsivo, repentino, que dijiste, ahora me apetece esto y aunque lo otro lo disfrute, ya no va conmigo. Bueno, lo que creo que fue es un poco al revés. Yo antes de ser profe de yoga, yo era guía turística en India, ya trabajaba en una agencia de viajes de aventuras de Barcelona, estuve 10 años allá, uno en la propia agencia y otros guiando. Llevaba todo el departamento de Latinoamérica y bueno, total, que a mí eso a mí me apasionaba. Entonces, cuando quise ser mamá, a mí me pilló que estaba en la última época que era cuando estaba haciendo de guía en India. Y mi reflexión fue, no sé si quiero, no es que no quisiera, yo por mí hubiera querido que mi hija fuera tan itinerante, digo, pero igual la pobre criatura no sale con estas ansias. Entonces dije, pues como está montado el mundo, quizás que le enseñe una base más común y si luego les surge el gen, pues potenciárselo. Entonces fue cuando yo paré y lo que hice fue trasladar el viaje del mundo exterior al interior. Y a la que he visto que ella ya va sola, he recuperado de nuevo el inicio y estoy como no sé si desescalada o más bien escalada de regreso. Qué O sea interesante. que en el fondo estaba esperando, de hecho, el año pasado pensaba, cuando ella tenga 18, pero es una cría muy madura, es bastante independiente, ha salido un poco como yo y vamos tanteando, o sea, tampoco es algo drástico que la dejo, no, vamos tanteando entre las dos y yo creo que llevamos como un buen acople. Entonces me está permitiendo, hay cosas que me dice que sí, cosas que no, y estoy en ese hacer la transición. En el baile, Sí, ahí las dos para que se sienta cómodo. Qué sí. bien, mira, qué interesante. O sea, volver un poco a los orígenes, pero respetando los tiempos y sin forzar nada. Y juntando todo lo anterior, obviamente. Antes hacía de guía externa, luego pasé a guía interna y ahora intento juntar las dos. Sí, claro, al final todo suma y es verdad que son como habilidades o herramientas que tenemos en la mochila. ¿Y cuáles son estos dones o talentos que tú crees que tienes que te ayudan?
en tu día a día para esta adaptabilidad, para tener ese entusiasmo por los viajes, para lo que tú quieras? Tengo realmente la capacidad de tener una mirada muy fresca. A veces mi hija por las mañanas se despierta y me dice, parece que tengas mi edad en vez de la tuya, porque estoy siempre con ese... yo me levanto por las mañanas, mira, esta mañana, hoy, decía, hoy me ha venido la inspiración y he montado todo el calendario del 2025. Pero no es que lo haya puesto como en un Word, no, me venían ideas y estaba como en un cuento y estaba ahí flipando y de hecho he enredado, cuando me he ido al gimnasio, he enredado a mi entrenador para hacer unos vídeos de los reels que estaba pensando. El tío se estaba meando de la risa, pues esa es la capacidad, esa parte de niña la tengo siempre. Y un poco además es de poca vergüenza, o sea, no me importa mostrarla porque a veces ya estás adulta. Bueno, sí, de cuerpo sí, pero de mente sigo un poco atrás y no la quiero perder. Yo creo que esa es mucha parte. Otra de las cosas que sí que me he estado trabajando a lo largo de los años, que yo no, al principio no daba credibilidad y ahora ya la pongo como primera, en primera fila, es la intuición. Soy muy intuitiva y por fin he dejado de pelearme y le he dicho, te doy paso y haz el trabajo por mí. Entonces, básicamente esas dos cosas, esa parte de niña y esa parte intuitiva, es lo que me hace funcionar. Mm. Pues muchas gracias por escogerlas. Es verdad que luego yo te añadiría otras pocas de, de lo que nos conocemos, pero aquí intento siempre ser neutra, ¿no? Y que la persona escoja. Y también eh, suelo pedir, y te voy a abrir el abanico completamente para que utilices esta intuición y la forma en la que quieras expresarte para que sintetices todavía un poco más tu vida a una palabra, una canción, un país, una imagen, algo que nos quieras compartir ahora. Mira, la palabra sería vida. Me viene mucho el agua, me viene mucho el turquesa, me viene... Es algo así como un... Todo lo que no se puede tocar, como un aroma. Estoy en un momento en que estoy fiándome mucho en lo que no puedo alcanzar, pero que sé que está ahí. Entonces, claro, es más complicado el poder definirlo, pero... Y pasión, hay mucha pasión. Que a veces yo lo digo con voz bajita porque intento dar esa parte más infantil, pero no, hay mucha pasión y la pasión también tiene mucho fuego y yo tengo mucho fuego. Es una mezcla maravillosa. Sí. Ahí jugando todo. Ya, y ves, y es caótico, pero es un caos maravilloso. Bueno, caótico en el sentido de que es una amalgama, ¿no? Sí, Pero es un mosaico precioso también, porque es sí. verdad que al final creo que en esa riqueza de la variedad que nos has mostrado y que también buscas tú en tus viajes, pues alcanzas toda la multisensorialidad, ¿no? De esta vida en mayúsculas. Ah, hay una de las cositas que me he olvidado y es que tengo el don de la paciencia. Tengo muchísima paciencia. Entonces, sí que puedo aparentar porque hablo más deprisa, pero si de repente nos quedamos atrapados, como me ha pasado 24 horas en un tren porque han lo que pasa, y bueno, pues me las he arreglado para que esas 24 horas fueran muy provechosas. Tengo el don de la paciencia, o nos cancelan vuelos, o pasa lo que pasa. Y Sí, suelo tener templanza. de hecho, me estaba acordando porque al final es cierto que no lo hicimos contigo, pero sí que cuando te contacté para el viaje a la India, que yo se lo comentaba a las compañeras con las que iba, era como, bueno, esto para coger un taxi es interesante, ¿eh? O sea, y cada cosa que era como una dificultad, tú siempre cambiabas el adjetivo como, puede ser interesante experimentar eso. O coger un tren, creo que está bien, ¿eh? Para que, ¿no? Y en el fondo, a mí me encanta también eso porque es cierto que, claro, creo que también hay mucha forma de hacer turismo y que ahora de alguna manera eh, nos hemos
acomodado demasiado, ¿no? Si tú quieres ir a ver un país, pero te quieres ir de puntillas por las cosas de la realidad más difícil del país, ¿no? Y es cierto que hay muchas formas, por supuesto, ¿no? Y muchas alternativas para verlo desde un lugar u otro. Y me hacía mucha gracia, porque cualquier cosa negativa, tú no lo pintabas así, era como, es interesante, puedes experimentarlo. Yo se lo comentaba a los otros y los otros, ni de broma, o sea, Claro, hay que ir, por ejemplo, para mí una de las grandes cosas que hay en India es ir en tren. Da igual si vas en business, en media o en la cutre, pero incluso estando en business, pásate por la cutre. Es que es muy interesante. Mira, lo que te comentaba de las 20 horas esas es que hubo un problema en los raíles y nos quedamos 24 horas tirados en mitad de la nada. En esa época viajaba con mi madre y mi madre cuando entró en el tren, que se pusieron los pelos de punta, rápidamente la cambié a primera. Pero en 24 horas a mí me dio por recorrer todo el tren. Entonces, claro, las experiencias que yo tuve jugando a las cartas en sábanas con los de turista, no lo cambio por nada. sí, me imagino que ahí charlando con unos, con otros y, Sí, sí. Sin y más, queda- desplumé, gané hasta 15 euros. Pues sí, esas son las experiencias de la vida que efectivamente hay que tener también una apertura para poderlo experimentar, ¿no? Que si no, al final te puede llevar como a más miedo. Pero bueno, pasamos ahora, aunque ya lo has nombrado un poco por encima, pero no con la concreción, que es la pregunta de ¿cuál es tu motivación para levantarte cada mañana? Ay, exprimir la vida a su máximo potencial. Poder vivir los máximos matices de la vida, tal y como se presenten, porque yo sé que tengo un tono así como muy optimista, pero también sé hundirme en la miseria, que decir, también es exprimir a aquellos cuando me hundo en la miseria. Mm, Es un poco vivir toda la experiencia sin intentar, que no siempre me sale, ¿eh? Sin intentar capar mucho la experiencia tal y como viene. Que mm, creo que esa es la grandeza de la vida. Todo ese abanico permitiendo que esté todo el abanico. De hecho, muchas veces pienso que nuestra sociedad un poco nos han vendido, cuando naces, está ese abanico que se abre completamente, pero te han dicho, estas partes se pueden vivir bien, pero estas de aquí no. Entonces, claro, las que el no cuesta más ir poniéndolas en el día a día, pero, pero bueno, para mí el despertarse es, vamos a explorarlo todo como va viniendo. mm. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo también todavía me cuesta ahí rendirme completamente en esa miseria cuando entro, pero también poco a poco dejo de estar ahí, que siempre me imagino como cuando te estás ahogando, pero estás ahí chapoteando, intentando evitar ahogarte del todo, cuando si realmente te rindes, no te ahogas, sino que flotas, ¿no? Es un poco... De hecho, esto que estás explicando ahora, claro, India es el país que yo más he explorado y los primeros viajes eran como súper idílicos, todo genial. Aún así que iba con la mochila, moviéndote tal. Y a medida que fui viajando más y profundizando más, darte cuenta de lo que es ser mujer y de lo que es no tener una casta. O sea, si no tienes casta no saben dónde ubicarte, pero si además eres mujer ya, apártate. Y si además eres guía, el último viaje para mí, la última época fue como la más cruda, que es donde me pude ver una India que no había conocido antes y me iba como con el corazón un poco y me iba impresionada, pero esa capacidad de impresionarme por eso, por más que vaya y soltando el juicio, para mí era el verdadero trabajo. Mm. Sí, yo con eso, mira, me identifico mucho porque yo es la primera vez que iba a India, y además de refilón. Nunca era uno de mis países que estuvieran en el top 10. Y, y es cierto que ahí, lo que tú dices, ¿eh? El poder ser lo más neutra posible para experimentar el día a día sin que me influyeran mis propios prejuicios de por qué me estás tratando así solo porque sea mujer, sin querer ponerme, ¿no? O intentar
claro, educar o imponer o simplemente no ser educada, ¿no? O sea, para mí fue un reto grande porque los primeros días muy bien, porque todavía como que estaba impregnada de los olores y de los colores y como que minimizaba un poco aquello que no me gustaba, pero conforme iban pasando los días, era cada vez era como, joder, otra vez aquí voy a tener que pasar por esto, ¿no? Y sí, hice de hecho que saldrá luego después una reflexión sobre eso, ¿no? De la experiencia al viajar, como yo por lo menos siempre lo vivo. Al principio con una apertura inmensa y luego cuando pasan unos días empiezo a comparar con lo conocido y dices, pero ¿y por qué ocurre esto, no? Y además a comparar eh, de manera desventajosa para el país al que voy, ¿no? Que eso hasta cuando he vivido fuera me ha pasado lo mismo y dices, y luego cuando llevas tiempo te das cuenta que no, que cada cosa tiene lo suyo y ni es mejor ni peor, pero no sé si esto es algo común o si es solo... De hecho, para mí has dado en la clave. Yo antes pasaba largas temporadas en Asia y cuando montaba los grupos de India, me la pagara o no mi jefe, yo me compraba un billete, iba a España y quedaba con todos los grupos antes de llevarlos a India, para minimizar eso que estás diciendo. Entonces, si por ejemplo los grupos eran de 15 personas, mínimo en cada grupo, dos se acababan desmontando igualmente por más que hubiera podido eh, plantear todo esto. Pero el gran tema era que cuando íbamos viajando, pues además íbamos a centros ONGs un poco más alejadas, donde sales de lo turístico, que también íbamos a lo turístico, ¿eh? Y bueno, empezamos a ver la India rural y tampoco sin meternos en mucha... La verdad es que la cosa gorda, 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 no vamos ninguno, ninguno vamos. Entonces, bueno, pero aún así aparecían escenarios un poco pintorescos. Y yo recuerdo, que es lo que tú decías, al cabo de 6, 7 días empezaba el gran juicio de... Y yo les decía, decir, ostras, mira el país cómo está funcionando. Le decía, chicos, pero lo nuestro funciona tan bien que somos un modelo a seguir. Pues dejemos a esta peña que lleva 10.000 años así. Es que son 10.000 años. ¿Quién somos para venir a decir nuestro modelo es mejor? Y bueno, pero ahí es donde iba todo el... Es que es complejo, todo el cortocircuito que había entre lo que estaban experimentando y bueno, poder... Entonces, yo les iba invitando a soltar y disfrutarlos, disfrutarlos. Sí, no, pero que es verdad que es súper bonito porque al final es una extrapolación a nuestro día a día, porque todos esos juicios están también dentro de nuestras rutinas. Lo que pasa es que están también tan automatizados que muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Pero por eso es maravilloso. Y te voy a preguntar porque estaba viniendo todo el rato, porque a mí sí que me despiertas ese optimismo que tú decías, ¿no? Pero la primera es una pregunta retórica. ¿Eres feliz? A ratos. Y sí Hoy que sí, hoy llevo subidón. Hace 2 días no lo tenía tanto, pero hoy estoy de subidón. pero vamos a aprovechar el subidón para decirnos, para preguntarte también. Dinos claves o es muy cliché, ¿no? Pero no sé que tu respuesta no lo va a ser. eh, para mantenerte en esa felicidad que si te atrevieras, me gustaría que hasta la definieras. Bueno, de hecho es algo que llevo mirando las 2 últimas semanas con mi propio terapeuta, que es una nueva, no sé si es una paranoia, pero es como una idea que me voy dando cuenta que el día que no me levanto tan optimista, me he descubierto haciendo esa proyección negativa y lo que me estoy intentando es como poner mucho mindfulness en mirar esa proyección y no creérmela. Y he visto que cuanto más trabajo en eso, menos rato me engancho en esa sensación como desagradable. No es que pase a una agradable, pero no me engancho como en ese bucle de darle más carnaza. Y incluso a veces miro esa cosa que me ha disparado y no le encuentro, o sea, no hay como un origen. Era hoy toca eso y me he levantado cruzada y es pues bueno, voy a darle espacio al cruce, no espacio a que se desarrolle, pero al poder decir, ostras, pues hoy voy a aprovechar que estoy ahí para mirarlo y más, sobre todo cuando estoy en casa, que tengo tiempo, porque cuando estoy de viaje no hay tiempo, porque el resto del día a día y el espacio no conocido, pero cuando estoy en casa es como, ostras, y de repente, y me doy mucha cuenta de eso, que
que eso que aparece, puede ser provocado por alguien, pero a veces no. Toca Mm, y ponerle mucho foco y ver que es la proyección de mi mente que está lanzando eso. mm. Y entonces, claro, eso me baja la ira o lo que sea que esté tal, me vuelve más neutro y ya pues vuelvo a mi target más normal. Mm. Y los consejos que supongo que serán simplemente hábitos de enraizamiento o de esa observación que a ti te los utilizas como pilares para mantenerte en tu estabilidad, incluyendo lo que decíamos al principio, que esa estabilidad puede ser en cualquier abanico, o sea que no estamos evitando sentir o vivir experiencias que puedan ser más incómodas, sino simplemente el darte cuenta si tú las estás generando o si simplemente las tienes que aceptar. Yo lo que utilizo es, esté donde esté, si es un sitio donde no me puedo sentar, me paro de pie y me siento las plantas de los pies. Si estoy sentada como ahora, me siento el culete, pegado al asiento. Y sería la etapa donde necesito bajar más al cuerpo. Si estoy más sutil, me voy a la respiración. O sea, siempre intento ir respiración lo primero, pero si estoy muy mal, me voy al cuerpo. Entonces, siempre cosas pesadas que me faciliten el contacto y ahí bajo rápido. ¿Y qué legado te gustaría dejar al mundo? ¡Qué responsabilidad! Sabía que ibas a salir por ahí ¡Qué alguna de estas. responsabilidad! Eso me pone como en un lugar muy ahí no sé, realmente el poder, no sabría qué decirte. No tienes que decir nada, lo podemos dejar así y ya está. Me vienen muchas ideas, pero tampoco me veo ahí como, es como simplificar las cosas, poder simplificar las cosas. Creo que ahí está en una de las cosas grandes de la vida, porque a veces todas esas proyecciones hacen que todo se engrandezca. Entonces es como simplificar. Tengo ganas de hacer algo, ver a alguien, lo llamo. No tengo ganas de ver a alguien, pues no le llamo. Hombre, no hace falta que le llame para decir no tengo ganas de verte, pero ir un poco como en conectar con las cosas que tienes ganas de hacer en el día a día, así de simple. De Bueno, eso dentro sí a... podía ir desarrollando, pero Sí, no, no, creo que ha quedado claro, por lo menos a mí me ha quedado claro, esa conexión con uno mismo y desde ahí una coherencia con nuestros actos, pensamientos y sentimientos, sí. que es donde caemos la mayoría de las veces, de que sí. Y vamos a terminar ya para decir qué mensaje les darías a los que nos están viendo ahora. Ay, vivir a tope. A tope no es muy rápido, es vivir en profundidad, disfrutar el día a día con todo lo que trae, los encuentros con los hijos, las peleas con los hijos. Mira, yo ahora tengo una hija adolescente, pero estoy aprendiendo a surfearla y surfear en la ola alta cuando pego el chapuzón y todo, cada instante es disfrutar la vida, exprimirla. Es una vida maravillosa. Mm. Pues yo me quedo con ese mensaje. Primero para mí, por supuesto, que en ocasiones a mí me resulta complejo, otras veces, por supuesto, pues también soy consciente del milagro constante de estar vivos. Y, y nada, que nos vemos en los viajes y de momento en tus fotos de tribu viajera, que por favor, qué maravillosas fotos con esas reflexiones también acompañadas y muchísimas gracias por tu generosidad de compartirlas, de llevarme con vosotros de viaje y insisto que deseo que sea físicamente también muy prontito. Así que un besito, muchísimas gracias y gracias Muchísimas gracias. a todos también los que nos habéis acompañado. Que la sigáis, que ya veréis qué viajes tan pasotas. Chao. Hasta luego. Bueno.